Comunión Internacional presenta su programa El ADN de Jesús. Yo no. Se me Buenos días, cortó. muchachos, bendiciones, un honor estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias por favor, el resto mutéese, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo... Vamos a abrir mejor nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Mientras usted busca, es necesario hacerle una introducción a este tema. Voy a silenciar a algunos. ¿Por qué es necesario hacer una? Porque muchas veces nos hemos parado en la puerta de la iglesia, en la puerta de nuestra vida, sin saber por qué las cosas no funcionan. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿A cuántos les ha pasado eso? Levanten la manito. Los que quisieran estar en otra posición y no lo están. Los años suman presión. Pero les tengo una buena noticia. A diferencia de otros años, Dios no va a levantar en estos postreros días, a ver, lo voy a decir con temor a la gente joven, esa juventud. Dios va a levantar hombres quebrantados, mujeres quebrantadas. Que alguien diga amén, por favor. El problema acá es que hay cosas muy sutiles que parecen inocentes, errores que Dios no va a pasar por alto. Pero escúcheme, yo quisiera, vamos a evitar este discipulado para luego ponerlo. Y yo quisiera que usted me acompañara, pero tuviera un espíritu de autocrítica. 10 errores, 10 injusticias que nosotros hacemos, que por la naturaleza de Dios, escúcheme esto, no por mi naturaleza, por la naturaleza del Señor, Dios no va a pasar por alto. Ahora, usted puede ignorar la ley de la gravedad y decir que no está de acuerdo con la ley de gravedad, pero si usted se para en un piso 10, profetizando, reclamando que usted no cree en la ley de gravedad, ¿qué va a pasar si da un paso al vacío? ¿Qué le va a pasar? Usted se va a caer. ¿Quién me puede decir, quién se acuerda de física, cuál es la velocidad de caída de la fuerza de gravedad? 9.8 algo. ¿Y por radio al cuadrado? No, el 9.8, creo que es metros por segundo. Metros por segundo cuadrado. Claro, pero el 9.8. Entonces usted puede ignorar eso. Mírenme, yo les quiero hablar de corazón a corazón, considerando que yo cometí todos estos errores. No estamos acá para acusarlo, aunque sí lo vamos a hacer, pero que se pueda corregir. Errores pequeños. Mire, este es igual que cuando usted se pincha los pies con una espinillita chiquita, con una, ¿cómo se llama? Con un alfiler pequeño, con una púa pequeña. Eso te impide caminar. ¿Se entiende? Y estas cosas parecen pequeñas, pero son muy graves, porque Dios no está sentado sobre un trono de amor. Dame un segundito. Entonces, en Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, dice así: porque aunque andamos en la carne, en esta carne, se refiere, no es sarx la palabra griega allí, es naturaleza humana, no militamos según la carne, y aquí comienzan los problemas. Hay una prohibición del espíritu a que tú puedas ver el desarrollo de tu vida espiritual como un acto voluntario. La Biblia ocupa la palabra militarse, literalmente es enrolarse en una fuerza militar, y dice que nuestra vida en Cristo tiene que ver con la milicia, y no puede ser
Y no puedes tener una mente natural. ¿Se escuchó? No puede haber una mente natural, porque nuestras armas no son carnales. O sea, las herramientas para derribar la oposición que tenemos no tiene nada que ver con una mente natural, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerda que entendimiento, hay gente que maneja su vida en el nivel del conocimiento. El conocimiento y la diferencia con el entendimiento es cuando las cosas se te revelan. ¿Sí? ¿Se está escuchando, cierto? Estoy viendo acá a Angie, que a ella lo que más le sorprendió fue que dijéramos que el Espíritu Santo no se invoca. Quedaste marcada, Angie, con eso, sino que el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Lo entendió, se le reveló. El entendimiento tiene que ver con revelación. Pero el conocimiento tiene que ver con vivir esa revelación. Por eso cuando el Señor expulsa, echa al infierno, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, no le dice a esa gente, no me entendieron, les dice, no los conozco. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, entender y conocer son dos cosas diferentes. Entendió, pum, se le revela. Hay gente que se le revela el diezmo, pero no lo desarrolla. Hay una parábola exclusiva de esto. Dice que el necio en la arena su casa construyó, y cuando el Señor cuenta la historia, dice el hacedor, el hacedor. La palabra conocer, no los conozco, tiene que ver con intimidad, vivir dentro de algo. Entonces, por eso el Señor le dice, no los conozco, hacedor, ustedes nunca vivieron lo que se les reveló. El juicio de Dios no comienza con el entendimiento, comienza con el conocimiento, o sea, un peldaño más abajo. Conocimiento, entendimiento, o sea, perdón, cuando tú conoces, o sea, cuando tú sabes las cosas, la educación, entendimiento y conocimiento es el tercer peldaño. Ahora, escuche lo que le voy a decir, es que es necesario, perdone la lata, pero es necesario poner esto en perspectiva espiritual, porque la Biblia dice, lo primero que está diciendo acá es que tu naturaleza normal, tu naturaleza humana no va a entender. Derribando, porque tu naturaleza humana hace tres cosas, levanta fortalezas, levanta argumentos y altiveces. La altivez te lleva a un argumento, el argumento te lleva a una... Es que no es así, se acabó. No, pero no sé si a usted le ha pasado que con la palabra ha confrontado gente y la gente lo lee, pero no hay caso. No sé a cuántos le ha pasado eso. Y tú le muestras, le dices, mira, abre tal versículo. ¿Por qué? Porque su orgullo levantó un argumento y el argumento levantó una fortaleza. Su orgullo, su altivez levantó un argumento y el argumento levantó una fortaleza. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia. Aquí quiero que intercale el siguiente versículo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Asegura que nosotros tenemos la mente de Cristo. En realidad la palabra tenemos allí tiene que ver más con llegar a tener o llegar a desarrollar, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una traducción un poquito incompleta porque tiene que ver con llegar a ser, llegar a tener la mente. Sigamos en 2 de Corintios, dice, y estando prontos para castigar, a ver,
A ver. Yo aquí quiero que hablemos de corazón a corazón. Levanten la mano los que se han sentido castigados por Dios sin sentir que no hicieron nada malo. Levanten la mano. A todos nos ha pasado. Que tú vas caminando por la vida y dices, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué las cosas no me salen más fácil? Les voy a volver a preguntar, ¿a quiénes les ha pasado? Levanten la mano. Aquí lo estoy mirando a todos. ¿Sabe por qué ocurre ese castigo? Porque Dios no castiga tu pecado, castiga tu manera de pensar. Gracias por su alegría. Por ejemplo, usted debería estar tomando apuntes y usted no está tomando apuntes porque tu manera de pensar, porque no alcanzas a entender que tú vas a administrar multitudes y que tu mente no retiene todo. Entonces, cuando vos tomás apuntes, de hecho la Biblia es la palabra de Dios escrita. Voy a volver a decirlo. Mire, lee, ¿qué te parece? No estás pecando. Usted sabe que el evangélico, mire, escuche bien, el cristiano tiene un problema, genitaliza el pecado, ¿sí o no? Todo pecado tiene que ver con la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. Damos gracias a que Dios liberó a alguien de aquí de la homosexualidad, etcétera. Pero Dios castiga, según este capítulo, tu altivez, tu argumento y tu fortaleza. O sea que y dice que nuestras armas no son carnales. O sea, que lo que Dios castiga muchas veces, que cuando Dios se pone en oposición muchas veces, no es por tu pecado, aunque el orgullo sí lo es por tu mente, por tu manera de pensar. Ahora, escuche esto. Yo voy a mencionar 10 errores comunes y que usted va a tener lucha con esos 10 errores, porque usted me va a decir a mí, son cosas tan pequeñas, y cómo por estas cosas tan pequeñas Dios me va a presentar oposición. Usted se va a amargar la vida esta mañana. Yo no creo que usted salga contento, pero es mejor un buen remedio que una mala enfermedad. ¿Sí? Repito, quiero terminar y estando pronto para castigar toda desobediencia, porque la desobediencia tiene su origen en la altivez, el versículo 4 y 5. Ahora escuche, recuerda, altivez te lleva a un argumento, es que a mí me enseñaron así, y el argumento genera una fortaleza. Y la Biblia dice que si tenemos la mente de Cristo, por no tener la mente de Cristo, seremos castigados por nuestra desobediencia. O sea, que es una orden pensar como Dios piensa. Listo, hasta aquí espero que no esté muy enredado. ¿Listo? ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted piensa, ya, aquí lo voy a soltar y les voy a pedir perdón. Algunos de ustedes piensan a lo pentecostal. Otros pensamos a la asamblea de Dios. Otros piensan, y la Biblia dice que Dios necesita que pienses como Cristo. Entonces, tu manera de pensar actual ha sido alimentada del lugar de donde vienes. Y la Biblia demanda que pienses como Cristo. Ahora, yo voy a mencionar 10 cosas que van a luchar con tu actual manera de pensar. Y la Biblia dice que como es el pensamiento del hombre, ¿qué me puede terminar el versículo? Como es el pensamiento del hombre. Tales. Usted, mire, confróntese de una vez por todas. Usted no es lo que cree. O sea, terminemos las pavadas. Usted es lo que piensa. Y usted maneja gente como pastor que le pasa lo mismo. Entiende el diezmo, se le enseñó el diezmo, lo entiende, se le reveló, pero no lo hace.
porque su fortaleza mental es no me va a alcanzar. Cuando usted dice no me va a alcanzar, está gritando Dios no me sostiene. Gracias por su alegría, su entusiasmo, me tiene... Les deseo recordar que toda la gente de comunión, aún los que vienen entrando, tienen que diezmar. Es que llevo 2 semanas, ya estás 2 semanas atrasada con tu diezmo. Gracias por su alegría, su entusiasmo. A algunos les vi cara de funeral. El problema acá es cómo piensa. Mire, escúcheme. Yo le pedí al Espíritu Santo, porque este es mi trabajo es pensar. Yo no atiendo grupos de amistad, yo me dedico todo el día y estoy todo el día en esto, y anoche lloraba, yo le decía al Señor, yo no quiero enseñar algo humano, yo quiero que seas tú y yo desaparecer. Entonces, anoche le decía al Espíritu Santo, ¿cómo traducir que tenemos la mente de Cristo? Que en el fondo es una frase de fe, porque no es verdad. Estamos ahí a medio camino. Porque para tener la mente de Cristo no puedes tener fortalezas ni argumentos, ni menos ser orgulloso. Escúchenme, miren, se los voy a decir como padre espiritual y amigo, la revelación es selectiva, no es para todos. La revelación sí hace acepciones. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, yo tengo un mate, este es el vino nuevo. Cuando el vino nuevo se echa sobre un odre viejo, el odre se revienta. Y el vino es lo que Dios da, el odre eres tú. Entonces, ¿qué es más importante, el vino o el odre? El odre, no el vino, porque a Dios nunca le va a faltar vino. Pero si dice que el vino se derrama sobre el odre viejo y lo revienta, o sea, una revelación te puede reventar y quedar en el camino. Ahora, el problema acá, déjeme sumar algo, todavía no entramos en el tema. Estuve leyendo el ADN de Jesús, un libro que escribimos hace 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Hace 2 años. Y aquí tengo un problema, o lo reescribimos o lo dejamos así y después pedimos perdón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más revelación. El Señor le dice a Daniel, guarda, sella este libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, en los años 40, toda profecía sobre Israel se pensaba que era un damá, una parábola, porque Israel no estaba establecido. Cuando Israel es fundado, recién se entendió. El rapto de la iglesia se está hablando de los años 70 para acá. Cuando la gente dice es que antes no se hablaba del rapto, tienen razón, pero no existía la revelación que tenemos hoy día, porque la revelación va aumentando hasta que el día es perfecto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Y el problema es que tú ya llegaste formado a este río. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿cómo explicamos qué es tener la mente de Cristo? Mira, te voy a explicar una frase sencilla que yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo, es ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Estás viéndolo con los ojos de Cristo? Entonces, vamos a mencionar 10 cosas que van a golpear tu vida. Yo estoy, o sea, algunos de ustedes o se quedan o se van a ir para siempre, porque esto es un golpe. ¿A qué? Es un golpe a tu manera de pensar. Es un golpe a tu manera de ver las cosas. A veces no estamos viendo las cosas como Dios las ve. ¿Qué impide que yo haga cambios? ¿Quién me puede decir a mí eso? ¿Qué impide? A mí me ha costado cambiar, pero ¿qué impide que uno haga cambios? Lo dice Segunda de Corintios. Mi mente. La altivez. La altivez es el origen del argumento y el argumento es el origen de una fortaleza. ¿Listo? Vamos al primer punto. Ahora, de nuevo, yo estoy tratando de llenarme de palabras lindas
Porque yo estoy seguro de que lo que usted hará yo no lo puedo hacer. ¿Me entiende? Porque somos un cuerpo. Antes yo pensaba, cuando era joven, que Dios iba a levantar un rockstar, ¿sí? Y les voy a decir algo, a todos los que Dios levantó de mi época ya no están. Desaparecieron o se diluyeron. Entonces, y estamos hablando de una generación, algunos de ustedes en 10 años más va a ser pastoreado por el Pastor Luis. Pastor Luis, aquí hay futuras ovejas tuyas. Claro. Y todo tiene caducidad. Yo he tenido la oportunidad, y lo digo para la gloria del Señor, de estar varias veces en Europa. Es un viaje de 14 horas. Si te toca escala 18, 20 horas en un avión. Dios mío, o sea, yo el último viaje yo dije, ya, lindo conocer la casa de mi abuela o mi bisabuela, precioso, pero ya no estoy para estos trotes. O sea, voy a tomar el auto, viajar a la iglesia de nuestra consentida Nancy, pero 5 horas pesa en auto. ¿Sí o no, Nancy? Pesa. Vamos a lo primero, así que escuche bien, Dios no castiga su pecado porque le pone hasta un abogado. Me gusta esa frase. Pequé, me arrepentí, listo, pum, Dios te puso 2 abogados, paracletos, al Hijo y al Espíritu. Y te voy a decir algo, es un juicio arreglado porque el juez en los tribunales es el Padre. O sea, tienes todas las de ganar, pero el problema de tu manera de pensar, déjenme agregar algo acá, de tu cochina manera de pensar, de tu religiosa manera de pensar, de tu tradicional, todo pensamiento tuyo ofende a Dios. Porque no dice que debes tener vos tu mente, dice que debemos tener la mente de Cristo. La mente. Entonces, usted me está diciendo, apóstol, que yo debe morir mi manera de pensar. Lo que debe morir en ti es tu mente carnal. Porque la mente carnal está viciada conforme a la naturaleza del viejo hombre. Entonces, allá voy. ¿Listo? ¿Preparado? ¿Están todos con lápiz y cuaderno? Esto va a doler. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Quién lo va a leer? Efesios 4, 13. Bueno, con la primera parte ya tiene el sermón del domingo, porque usted puede estar alimentando emociones y no transformando mentes. Efesios 4, 13. Amén. Léelo nomás. Pero con emoción, con sentimiento. Considera que algunos están recién levantando su primer ojo. Todavía tienen la almohada pegada en la cara, así que con sentimiento, con emoción. ¿Qué dice Efesios 4:3? Amén. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ok, mire, observa lo siguiente, parte en plural. Todos. ¿A dónde debemos llegar todos? A ser uno. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de... Y ya en la frase siguiente, ya no habla de todos, dice un pastor. El pastor Camilo me corrigió y yo quiero felicitarlo por la corrección que me hizo. Porque nosotros en esta etapa estábamos usando la palabra hombre corporativo, pero en realidad no es hombre corporativo. Así como la palabra liderazgo es una palabra empresarial, el hombre corporativo también lo es. Es un cuerpo vivo. ¿De qué están preparados para escuchar lo que les voy a decir, cierto? Un varón perfecto. ¿Quién me puede decir cómo estás unido al cuerpo? Efesios 4, más abajito, dice,
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y lo dice, unidos entre sí. ¿Qué estoy tratando de decirte? Lo primero que Dios se opone en ti es tu individualismo. Ay, ay, ay. Tu llanero solitario. No existe una cobertura denominacional. De hecho, la palabra cobertura no aparece en la Biblia. Todo lo que hagas solo está condenado al fracaso. Ese es el primer punto. Está condenado al fracaso. Miren, déjenme explicarle por qué es esto tan duro. ¿Por qué es tan duro? Lo vamos a explicar también en la iglesia del pastor Camilo. ¿Por qué esto es tan duro? Porque yo trato de ser sensible porque a la pastora Graciela y a mi pastora Nancy se les murió el marido oye, y a Zoraida le mataron su esposo. Pero me voy a dedicar, tu esposo no era cristiano, Zoraida, ¿o era cristiano? Ah, bueno. Pero en el caso de Graciela y Nancy, Nancy estaba casada con un apóstol y Graciela con un ministro. Y te voy a decir algo, tal vez no estaban preparados para pasar la prueba que tenemos que pasar nosotros. Digo yo. Porque la prueba que tiene que pasar Luchito, Eli, es me tomaré a mí mismo. Somos la generación del arrebatamiento. Lo que eres no se puede esconder detrás de tus dones. Que alguien diga amén, diga yayay, diga uy. No, es que profetiza. No, te parece a Cristo porque profetiza. No, viejo, en mi nombre, en tu nombre profetizamos, pero no tuviste la vida que yo tenía para ti. Tú te escondiste detrás de un don, detrás de un talento. Mírenme, la prueba que tenemos que pasar nosotros es la de un cuerpo. Me tomaré a mí mismo. Dios no toma muchos, toma uno. Gracias por su alegría, su entusiasmo me tiene... Dios no toma muchos. Hoy hay casi 40 personas acá, 35. Hoy no ve Dios 35. Hoy Dios solo pregunta, ¿estás dentro del cuerpo? No, es que es independiente. No, uno, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Uno. Volvamos a leer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de vivir la vida del Hijo, aún parte con todos en el versículo 13, pero en el mismo versículo 13 solo menciona uno, lo que antes yo mal llamaba, pero fui corregido por la revelación de mi pastor Camilo. Camilo, me quitaste la mitad del mensaje, viejo. Escucha, pero ahora voy a dejar muteado a Camilo, pero ahora es uno, un hombre de todos, pasó a uno. Ahora, ¿esto por qué es importante? Esto no importaba antes de la pandemia. O sea, si se murió, se salvó. En el caso tuyo, en el caso de mi esposa, en el caso mío, tenemos que ver si estamos en unidad perfecta, no con Dios, sino con su cuerpo. Porque aquí está hablando del cuerpo. Y esa unidad de cuerpo genera la madurez con Dios. Más abajo aparece la unidad con Dios. Cuando en el libro de Juan, cada vez, mire, escuche esto, en el libro de Juan, cada vez que la Biblia dice, para que seamos uno, para que sean uno, mi gloria les di para que sean uno conmigo, no, Dios no está pensando en ponerte en el trono de la Trinidad.
Y no falte que el Señor me está preparando un tronito. No, Dios está pensando en el cuerpo. Porque la única manera de llegar a ser uno con Él es estar en el cuerpo. Porque es su cuerpo. Alguien me dijo a mí, yo nunca vi esto, pero me han dicho que cuando tú le cortas la cabeza a la gallina sigue, bueno, ya no cacarea, pero sigue caminando. ¿Hay alguna asesina de gallinas acá? ¿Sí? Graciela se está riendo. No, pero mi abuela me contaba que cuando ellas mataban las gallinas cuando eran pequeñas, había gallinas que salían corriendo y las tenían que correr sin cabeza. Oye, Nancy tiene un gallo, ¿sí o no, Nancy? Que tiene cara de sancocho ese gallo. Es el gallo hermoso, pero fue a vivir tal vez a la familia más peligrosa del universo. La mitad de la familia Nancy lo ve como sancocho, la otra mitad lo ve como mascota. Entonces, el punto es acá. En el caso del cuerpo de Cristo, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La manifestación natural de un Dios sobrenatural. No, se congregó el culto. ¿A qué hora tenéis culto? A las 4. No, señor, ¿qué? ¿A qué hora se manifiesta el cuerpo de Cristo? A las 4. Y todos los que van a la iglesia no son cuerpo de Cristo. Ups. Hay gente, ¿lo digo o no lo digo? Que tiene el ministerio de chupacabra, que no vive en el cuerpo, pero cuando tiene necesidad llama al pastor Camilo y estoy enfermo, ore por mi mamá, por mi papá, pero no entra en el cuerpo y Dios le da el milagro y no entra. Entonces, escúchame bien, mírenme, se los estoy diciendo de corazón, sin deseo de sacar ningún provecho, porque yo estoy no, a mí me da temor decir esto, pero tu individualismo hoy no es permitido. Porque vas a pastorear a la generación del arrebatamiento como un solo varón. Nadie puede estar dentro del cuerpo si no está sujeto a autoridad. Nadie. No es un tema, no, es que yo fui por años a Asamblea de Dios, pero Asamblea es una organización que parece un cuerpo, pero que no es cuerpo. Ni siquiera comunión por el nombre, Dios no la reconoce por iglesia. La iglesia es gente, el cuerpo de Cristo. Un individuo no es iglesia. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos dice así, y se añadían a la iglesia. O sea, la gente era salva y lo primero que Dios hacía era añadirlos ¿dónde? Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Sí o no, Luis? ¿No dice así? Si la iglesia fuera un individuo, que no, esa es una doctrina católica, no lo añadiría a la iglesia. Este individuo tiene que entrar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, recuerda que comenzamos con mirar las cosas como Dios las ve. Si tu individualismo... Mira, aquí déjame, estamos hablando porque yo creo que vamos a ministrar multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Yo creo que Dios va a acelerar tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y creo que Dios te ha detenido porque la iglesia no es denominación, escribieron recién. Creo que Dios te ha detenido porque imagínate nosotros teniendo éxito en algo que Dios no quiere que tengamos éxito. El pastor, corrígeme, dice, fracaso es tener éxito en lo que Dios nunca te pidió que hicieras. Tremendo. Nunca te lo pidió, pero te fue bien. Y vos estás cantando, uy, me está yendo genial, tengo éxito en esto. Diosito me quiere porque me bendice. Diosito me quiere porque me bendice. Eso quiere decir que
Mira, voy a decir algo. ¿Sabes? Yo quiero mucho al apóstol Guillermo Maldonado, en serio. Y nunca me atrevería a hablar mal de él, ni ninguno de los grandes, porque son generales y seres humanos como nosotros. Pero un día él grabó un video, y este fue el video que él grabó. Se puso ropa vieja. Alfonso, no sé si te acuerdas, ropa vieja. Le pidió a alguien que lo vistiera con un saco roto. Y dijo, un pastor pobre no puede bendecirte, porque él en sí no tiene bendición. Cuando él dijo eso, yo apagué, dije, no me voy a envenenar con eso, porque Pablo dice, sé vivir en la abundancia, y sé vivir. O sea, Dios te va a enseñar en todo, preparado en toda buena obra. Gracias por su amén, su entusiasmo, su alegría. En ambas formas Dios lo usa, en ambas posiciones Dios está. Ahora, el punto es este. Si tú me preguntas si Dios le pasó la cartilla, le pasó la boleta, claro que le pasó la factura. Mira, yo vengo de una denominación súper orgullosa, altiva, donde se llegó a decir que si no se invitaba al que era mi cobertura no era congreso, así, un nivel de altivez, y yo estaba en ese patín, adentro, metido. 20 años después, todos nos escribimos como hermanitos lindos. Uno con cáncer. O sea, el menor tuvo 2 ataques al corazón. Hablé con Magno Rodríguez ayer. El menor, el más pequeño. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente de Cristo. Nosotros vemos las cosas según nos enseñaron y según nuestras propias fortalezas. No, mírenme muchachos, yo les suplico, les lloraría si pudiera, pero no siento de llorar. Pero me puedo. Listo, ahí está. Escuche, si usted se permanece individual, es simple. Mire, un buen culto no hace una buena iglesia. Nosotros con Alfonso hemos celebrado, ¿sí o no, Alfonso? La gente llorando, tirada en el piso, y nosotros decimos la próxima semana el templo va a estar lleno, y la semana siguiente va menos gente. Entonces un buen culto no hace una buena iglesia. Pero la parte buena es esta: levante la mano los que han tenido malos cultos. Los que han tenido que terminar hablando en lengua para que el Espíritu Santo salve el desastre que hiciste. Y profetizas 2 veces a ver si pasa algo. Bueno, pero tampoco un mal culto hace una buena iglesia. ¿Qué hace una buena iglesia? Pensar como Dios piensa. Y lo primero que tienes que derribar es el individualismo. Así te haya pasado lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Número 2. Es que alguien, Graciela, léeme Mateo 4:4 y Zoraida, léeme Hebreos 4:12. No vamos a alcanzar a terminar esto, porque esto es profundo, esto no es leche, esto es profundo, en serio. Dios no te llamó a sufrir solos. Hebreos 4:12 y Mateo 4:4. ¿Quién puede leer Mateo 4:4? Mateo 4:4. Sí. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, escuche bien. No solo de pan vive, la palabra vive es zoe. O sea, el logos no alimenta tu espíritu. Es la palabra que sale de la boca de Dios que se llama rema. La palabra rema es el origen de la palabra revelación. ¿Qué es lo que alimenta tu espíritu? Una revelación. Lo que produce vida es una revelación, no un logos, sino que el rema que se transforma en la palabra vida. Ahora, levante la mano los que quieren una revelación hoy día. Levante la mano. Aquí va la mala noticia. ¿Preparado? Toda revelación te va a partir. Porque si no te parte, no es revelación. Toda revelación
te va a confrontar y te va a cortar. Toda revelación te va a cortar. ¿Dónde sale eso? ¿Quién me puede leer Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que Un momento. ¿La palabra de Dios es qué? Viva. Zoe. Vida. Palabra viva. Zoe. No es el logos, es el rema. Palabra, rema, zoe. Sí. Y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea que toda revelación te tiene que cortar. Si no te corta, si no quedas sangrando en el camino, con cariñito. Porque, ¿qué fue lo que hizo el rema en Génesis? Y separó Dios. Por eso partimos hablando la mente. Génesis 1. Claro, y dijo Dios sea. Y lo primero que hizo el rema fue separar la luz de las tinieblas. Ahora, el problema es que tu peor enemigo no es el diablo. Gracias por su entusiasmo. Tu peor enemigo eres tú. Y lo único. Y la falta de revelación. A ver, mire, escuche. Póngame atención. No sé, ¿quién lleva más de 20 años en el Evangelio? Levante la mano que llevan más de 20 años. ¿Se acuerdan cuando el estiramiento, Camilo, cuando el estiramiento de pies fue un boom en la iglesia? ¿Te acuerdas o no? Cuando los pastores oraban y el pie se estiraba. Eso fue, no sé si se acuerdan, eso fue glorioso, fue un estallido espiritual. ¿Sí o no, Graciela? Mirá, evangelizamos como a 40.000 cojos. Sí, yo tenía una compañera que usaba bastón, y en un congreso que vino Croco, el pastor Croco, ella dejó el bastón porque se le acomodaron los pies. Y eso llenó mucha iglesia de gente. El problema es que puedes seguir haciendo eso y no te va a llegar un alma nueva. A lo mejor 2 sí. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la nube se movió. Muchas de las cosas que hacíamos antes hoy no van a funcionar porque no son los remas de Dios para este día. Cada vez que hay un empresario exitoso, y lo vimos con Alfonso, la gente dice esto: vi una necesidad y la satisfaje. No, la satisfaje, sí. Entonces, ¿cuál? No es la necesidad de la gente, es la necesidad de Dios. La pregunta mía es, ¿cuál es la necesidad de Dios hoy? Hoy, no en el tiempo de Gigi Ávila. O sea, Dios bendiga a Gigi Ávila. Sonríe, Jesús te ama. Si hoy día tú dices sonríe, Jesús te ama, la gente te va... ¿Cuál? Y Gigi Ávila también se mató una rana. Televisor al río. Dijo que él decía que él no iba a morir, él se iba con el Señor, que había visto el rapto de la iglesia. Bueno, todos cometemos errores. En realidad ese no es el punto. El punto es que él sirvió a su generación. No dice así de Daniel, de David, que él sirvió a su generación. No tener una lectura de los tiempos es un pecado. ¿En qué tiempo estamos, iglesia? En los años 90 la gente venía a la iglesia por la música, por la adoración, por la alabanza. Salió Marco Witt, ¿te acuerdas? Y antes, ¿qué era? Más allá del sol, más allá del sol. Después salió Marco Witt, nosotros lo tuvimos en la iglesia, lo invitamos. Juan Carlos Alvarado, Tony Machín, y lo tuvimos en la congregación, ¿no, hermano? Al que ama mi alma. Yo fui al primer congreso de Juan Carlos Alvarado. Cristo no está muerto. Cuando cantaba ¿cuánto trajeron sus manos? Y yo me revisé porque se me pudieron haber quedado en la casa, no sabía. ¿Cuánto trajeron sus pies? También me lo revisé. Hoy día puedes llevarlos y tener un culto emocional, pero ya no tiene el efecto que tuvo antes. ¿Por qué?
Porque tienes que hacer una lectura de tiempos. Tienes que hacer una lectura de tiempos. Y la lectura tiene que ver con una revelación para este tiempo. Mira, escucha, Dios no va a generar el avance en el reino si no tienes una lectura de este tiempo. Entonces, el problema acá es que la revelación te va a romper lo que tienes. Pero les tengo una buena noticia. ¿Preparado para la buena noticia? ¿Cuántos quieren una buena noticia? Levanten la mano. Estuve predicando en la iglesia de la pastora Nancy. Usted tiene que ir donde ella. Hágase amiga de esa mujer. Tiene un gallo que está esperando el sancocho. ¡Uf! Extraordinario. 2 hijas hermosas. Escuche esto. Cuando me paré a predicar, la iglesia de ella tiene 20 años, o sea, no es una neófito en el tema. Tiene varias iglesias, es hija espiritual de esta casa. Gente que lleva contigo 20 años, 15 años, 10 años. Y cuando me paré a hablar del evangelio de la obediencia, yo dije, bienvenido y me voy. No creo que Nancy me vuelva a invitar. Y muy por el contrario, la gente quedó feliz. ¿Sí o no, Nancy? La gente quedó... ¿Por qué? Porque tú estás teniendo miedo a hacer cambios en tu palabra, pero Dios ya está preparando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ya te está preparando gente. Dios lo está haciendo. Dios tiene pueblo en esta ciudad para ti. Que alguien diga amén, por favor. Dios está preparando el espíritu de gente para escuchar una revelación fresca de tu boca. En serio, tienes que creerlo. Voy a decir algo, vas a tener que cambiar parte del discurso. Habla del evangelio del reino, habla del nuevo pacto, no invoques al espíritu. Dios ya está dentro de ti. Habla de discipular, habla de la iglesia cuerpo, porque Dios te está levantando para preparar a la iglesia para el arrebatamiento, para el rapto. Que alguien diga amén, por favor, o levante la mano, o mueva la moña. Si yo tuviera pelo largo, me movería la moña. Usted, entienda esto. Usted va a ser usado por Dios para una iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, no siga, métase en la revelación, entienda que la falta de revelación te va a hacer quedarte en el camino. ¿Se acuerdan del río de Ezequiel? Que cuando entra en el mar produce sanidad, pero dice que hay charcos. ¿Se acuerdan que hay charcos en el río? ¿Y qué es un charco? Dígame, ¿para qué sirve un charco? Para coger virus. Para coger virus. Mosca, agua estancada. sapos, Serias. Hay cosas que hay gente que usted escucha y están predicando la palabra y usted dice, aquí no es. Esto es otra cosa. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos quieren más unción de Dios? No. La Biblia dice que tenemos la unción del Santo. Lo que la Biblia habla de medida es llenura del Espíritu, pero no es unción, es llenura del Espíritu. Seguimos. Entonces la revelación, la falta de revelación, parecen cosas tontas, porque usted dice, voy a predicar la palabra, pero no todo predicador de palabra genera vida. Lo único que genera vida, según Mateo 4:4, es el rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede estar haciendo algo que Dios nunca le dijo que hiciera. Imagínese a Noé. Vamos a suponer que Noé no se muere y aparece en Egipto y se va a la tierra de Gosén
Y dice, muchachos, ¿cuál era el mensaje de Noé, Ruth? ¿Qué decía Noé? Sí, ¿cuál era la prédica de Noé? Que estaba haciendo una barca porque el Señor... Señores, imagínate, Noé entrando a la tierra de Gosén. Señores, Dios me mandó, ¿verdad?, hacer un arca. Y lo de ¿qué? No, porque nosotros estamos orando por un libertador. Porque viene una inundación en un pueblo donde nunca había llovido. ¿Quién le va a creer? Pero lo que decía no era verdad. El problema es que estaba fuera de tiempo. A ver, muchachos, imagínate que Abraham no muere. No, mejor ni sí. No, mejor ni digo. O sea, puedes estar haciendo algo que Dios le ordenó a otro. Pero para ese tiempo. Entonces, el individualismo, son cosas pequeñas. Apo. Son cosas que están en el corazón. Viejo. Y número 2, revelación o enseñanza. ¿Qué ibas a decir, Fonchi? Cuando copiamos modelos, que eso lo vi mucho cuando empezamos hace 8 años, gente que va y copia modelos de otras iglesias y terminan haciendo y copiando un modelo con el espíritu de buscar crecimiento, y eso a la larga va en contravía a lo que se ha establecido por el Señor, ¿no? Mira, déjame decir algo, porque es muy sutil. No busques crecimiento. Busca a Cristo. Busca formar a Cristo en tu gente. Y el Señor añadirá, o que alguien diga amén, el Señor añadirá a tu iglesia. Antes funcionaba. ¿Por qué Noé construye un arca? Ahora estamos en la generación del arrebatamiento. Forma a Cristo. Y Dios tiene una multitud para ti, pero se las va a dar solo a aquellos que formen a Cristo. Formar a Cristo, formar a Cristo, formar a Cristo. Número 3. Colosenses 1:9. Creo que alcanzo, son 10. Creo que voy a quedar solo en 3. La tercera lo va... Sí, dale, Graciela. La tercera lo va a dejar más preocupado. Espero que esté incomodándolo. Gracias por su alegría. Me gustaría llegar hasta los matrimonios. Quiero hablar algo de los matrimonios pastorales. Bueno, hagamos Colosenses y nos vamos de los matrimonios, a los equipos matrimoniales. Listo, vamos. Colosenses 1:9, ¿qué dice? Mi pastor consentido Camilo. Bueno, consentido Alejandro también. Consentido Jaime. Consentido Alberto, ya. Hay una risa de reclamo. Consentido Fonti. Iba a empezar a leer de golpe, pero escuché otro nombre y dije, mejor me callé. Son los más bellos que hay, Alejandro. Consentidos. Son bellos, viejo. Son bellos. Vamos. Ya Camilo, léelo. Por lo cual, y eso que a Camilo no le hemos agarrado a pico en la cara. Pero ya el domingo entra en línea ya y se va a ganar 2 pesos, Camilo. Dale, Camilo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Alto! Atención acá, ponga atención. En lo tercero que fallamos, ¿listo, preparado? Es en nuestras reacciones. Esos enojos baratos que vives en el día. Esos cambios de humor. De repente le crees todo a Dios y de repente te sentís un gusano ungido. Déjame enseñarte algo que te va a bendecir. Lo enseñamos hace mucho tiempo. Pablo dice que ora por sabiduría y por inteligencia. ¿Cómo dice ahí el versículo? Camilo, ¿cómo dice? Se me fue, Camilo. Sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una gran diferencia entre sabiduría e inteligencia espiritual.
Pablo no solo ora por sabiduría. El problema es que usted solamente pide ser sabio. Pero les voy a recordar que el hombre más sabio del planeta Tierra después de Cristo fue Salomón y terminó adorando dioses. Les deseo recordar que el hombre más manso de toda la tierra, Moisés, golpeó la roca y terminó afuera. ¿Qué jueves le pasó? ¿En qué falló? El hombre más sabio falló en la inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual se define como la reacción que usted tiene bajo presión. Inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es la reacción. Es como largo explicarlo, pero hay un discipulado en el canal que explica inteligencia espiritual y que saca la palabra etimológica. O sea, mira, escucha bien, Moisés, el hombre más sabio de la tierra, golpeó la roca. ¿Cómo me explica eso? ¿Qué le faltó? ¿Sabiduría o inteligencia espiritual? Espiritual. ¿Cómo reaccionas de las peleas con tu esposa? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando hay oposición, cuando el contrato no sale, cuando no tienes la plata en la cuenta bancaria, en las discusiones? ¿Qué te falta? ¿Sabiduría o inteligencia espiritual? El hombre más sabio de toda la tierra, llamado Salomón, no falló en la sabiduría. Falló cuando dejó pasar la segunda reina y la primera concubina. Y dice que estas mujeres torcieron el corazón. Inteligencia son las decisiones que tú tomas bajo presión. Son las reacciones que tú tienes bajo presión. El sistema te está oprimiendo, todo el mundo te oprime, las circunstancias te oprimen. Y el Señor dice, necesito que seas inteligente para tomar la decisión que vas a tomar ahora. Mira, escucha, este tema es tan grave que el hombre más sabio cae. Es tan grave que el hombre más manso de toda la tierra, un hombre que tenía dominio propio, la palabra mansedumbre es aquel que se domó a sí mismo. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Falló en su inteligencia espiritual. En los años 80, yo soy bueno para los años, en el año 87, creo que fue el 87, salió el libro Inteligencia Emocional. No sé si alguien lo leyó alguna vez, el libro Inteligencia Emocional. ¿Quién lo escribió? Coleman, no me acuerdo bien cuál es el escritor de él. Yo siempre fui muy dado al estudio, pero no tenía amigos. Cuando leí, Sonia, tú estás por ahí, ¿cierto, Sonia? Sí, señor. Hoy día, para entrar a una universidad, te preguntan tus actividades secundarias para medir tu inteligencia emocional, ¿sabías? Ahorita se está trabajando mucho eso. Claro, antes se medía solamente tu inteligencia intelectual, nota, rendir. Se consideró que solamente se estaba probando la buena memoria. Sonia es profesora, decana, ella entiende lo que hablo. Pero hoy se entiende, Goleman, ¿viste? Daniel Goleman, gracias Alfonso, Goleman. Hoy se entiende, cuando salió el libro Inteligencia Emocional, yo me di cuenta por qué no tenía amigos. Algunos de ustedes tienen una inteligencia emocional pobre. La lista de amigos del WhatsApp, amigos, la tienen bajita. Terminan peleando. Y algunos de ustedes no quieren, son individuales por la inteligencia emocional. Pero el punto es este. Individualismo, punto número 1. El problema es este. Mi esposa no. Mi esposa se hace amigo de todo. Uy, qué terrible. Graciela también tiene ese temperamento, ¿cómo se llama, Camilo? Se llama temperamento sanguíneo. Alejandro es sanguíneo, ¿sí o no, Alejandro? Alejandro es sanguíneo. Yo soy colérico sanguíneo. Bueno,
el punto es este, el punto es este, es que a lo mejor no pecas, a lo mejor oras 4 horas, conoces la Biblia, pero no tomas decisiones inteligentes. Por eso una Pablo dice, preguntita. no oro solo porque sean sabios, oro porque tengan inteligencia espiritual. Apóstol, una pregunta. ¿Sí? La inteligencia intelectual es la que me ayuda a formar mi carácter. O ahí demuestro mi carácter. ¿Qué tiene que ver? Inteligencia intelectual tiene algo que ver con el carácter. Claro. Son habilidades. Claro. Absolutamente. Porque nosotros cuando consideramos el rema, de hecho no terminamos de leer Hebreos 4:12, dice que parte el alma. Miren, discípulos hermosos y amigos, si este discipulado no te está partiendo el alma y no te está metiendo en un conflicto, necesitamos que salgas conflictuado hoy día, necesitamos que salgas pensando en términos escriturales. Entonces sí, claro, la respuesta es sí. Anota, ahí tienes para estudiar Colosenses 1:9. Nosotros tenemos un estudio que dura 1 hora y media, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, que está por el nombre mío, que me da vergüenza decirlo. Vamos al último, y el próximo sábado estudiamos los próximos 5, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículo 18, lo lee Alejandro. Génesis 2, ¿qué? 2:18. Dice, después dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Listo, alto, mírenme. Me voy a meter en el rancho y les pido perdón por hacerlo. ¿Listo? Perdónenme, me humillo en polvo y ceniza. Pero tu esposo y tu esposa deberían estar hoy día conmigo. Observa esto. Observa lo que te voy a decir. Observa, mira, primero, lo primero que leyó, a ver, tristemente me tengo que poner de mal ejemplo. Dios no necesita ayuda idónea. El que necesita ayuda idónea eres tú. Angie, levante esa mano. Lo repito. Heme aquí, llévame a mí, Señor. Haz de mí lo que quieras, tenía que haber dicho Angie. Señor, donde quiera. Repito. Dios no crea a la mujer para ayudar a Dios. Lo primero que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo primero que dijo Alejandro. ¿Sí o no? No es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla de hombre, Eva estaba dentro de Adán. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Porque la palabra hebrea Adán y hombre es diferente. Eva no existía. Está hablando de hombre y mujer. Le haré ayuda idónea. No es para Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Mírenme, muchachos, el proceso. Yo lo sé. O sea, Ruth sabe que tengo autoridad en esta área. Yo tengo autoridad en esta área. Tú te puedes casar con una mujer creyente y no ser ayuda idónea. Porque la idoneidad tiene que ver con tu naturaleza. Ahora, Raida, te voy a pagar porque se escuchan los niños llorando, el gallo cantando y el perro esforzándose por ahí. Escucha, ¿cómo solucionamos este problema? Ahora, usted me dice, es un problema menor, aquí hay cansancio, aquí... No, no es un problema menor. Te lo digo porque
Sí, y está mal comparar, está malo y no quiero ofender a mi esposa, pero yo tuve muchos resultados antes sin una ayuda idónea, pero ahora, entonces me obligué a estudiar esto, me obligué, estoy obligado a estudiar esto porque yo noto el cambio de naturaleza. Yo en las tardes me ponía a jugar a veces Play. Ahora estoy estudiando en las tardes. Préstame lo dedo. Estamos comenzando a escribir el tercer libro. Estos son los libros que escribimos, mira. No son pavadas. Aquí está el libro del ADN y aquí está el libro de paternidad espiritual que algunos no han leído todavía. Y estamos preparando el tercer libro. Y yo decía, pero ¿por qué ahora estoy tan interesado? Porque en la idoneidad hay transferencia de vida. Ahora, si tu idónea no está, hay que comenzar un proceso de oración y ayuno. Hay que hacerlo. Y no te puedes rendir. Porque tristemente, escúchenme, es que yo no quiero ser ofensivo porque son temas muy delicados. Pero yo no sé si a usted le pasa lo siguiente. Yo daría mi vida por la obra. ¿Cuántos darían su vida por la obra? Gente llamada por Dios. No nos interesa la plata. ¿Sí o no? Si alguien está aquí por dinero, ¿sí o no, Nancy? Aquí nos interesa la obra del Señor. Aquí lo único que nos interesa es dar nuestra vida por Dios. De hecho, usted se levantó en la mañana temprano y tenemos amigos que están escuchando solo porque quieren saber cómo Dios va a derramar algo especial para ellos. Ni siquiera nos interesa ser conocidos porque ya envejecimos. Yo tengo que andar cuidándome el azúcar, no puedo comer hamburguesas en la noche, etc. O sea, que nosotros demos nuestro mejor brillo y que ese brillo refleje a Cristo. En eso estamos. Pero no podemos ocultar algo. Nuestro sacerdocio tiene que involucrar a la persona que más ama. Si usted sigue considerando, no, si la otra persona no tiene el interés que yo tengo, hay que empezar a orar y ayunar por eso. Y estoy hablando de esposas y estoy hablando de esposos. Mi apóstol, estaríamos cojos. En el caso de las viudas, la Biblia autoriza quedarse viuda. Sí, aunque yo considero que... Yo digo que cuando hay pareja, la ayuda tiene que ser mutua. O sea, me refiero, no de pronto yo ahorita que estoy viuda, sino siempre tiene que ser esa ayuda que vaya a donde esté y que tengan, como dijo mi apóstol, uno solo, porque pues Dios dice que somos uno solo en todo. Entonces, si somos uno solo en todo, también tiene que ser también en el cuerpo de Cristo cuando tenemos, digamos, una congregación o algo. Porque he visto mucho de que, digamos, el pastor sí y la pastora no. Simplemente la esposa del pastor y no más. Y yo digo que eso no debería de ser así porque no está bien. Con respecto a la esposa del pastor que gobierne, no es necesario pero tu esposa debe estar a tu lado, porque a veces la mujer no quiere hacerlo, y si no quiere hacerlo es porque te va a ayudar a ti en un área emocional, te va a complementar a ti, pero es necesario que esté contigo en estos discipulados. Con respecto a las solteras, las viudas se pueden quedar viudas, eso dice la Biblia, pero con respecto a las solteras o solteros, este es mi consejo, que tengo autoridad en el tema, tristemente. Número uno, no basta que sea cristiano, porque estoy hablando de gente que tiene un llamado. Hay una diferencia entre un cristiano y una persona que tiene el llamado. El cristiano, si bien es cierto, todos tenemos llamado. Una mujer que no tenga el llamado, un hombre que no tenga el llamado, no te va a entender cuando estés orando a las 4 de la mañana. Perdón, tengo pregunta. Déjame terminar, de inmediato te respondo. Es decir, loco, no te va a entender cuando le digan no música mundana, cuando estés involucrado en la obra del Señor.
no te va a entender. Entonces, tiene que tener llamado. Segundo, tiene que aceptar la autoridad que tú tienes como autoridad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Zoraida se casa con un Brad Pitt. Llega un americano a la Zoraida y 1,90 m azules. Aleluya. Y ama babosamente. Oye, dijeron amén, los pedazos de carne. Oye, y ama a Zoraida, pero cuando tienen un problema no hay autoridad, no hay reino sobre él. Entonces se van a agarrar a coscacho, van a tener toda una vida de pelea porque autoridad define una relación, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Entonces lo segundo, primero que tenga el llamado. Tal vez no lo tenga tan fuerte como usted, porque hay hombres que tienen un llamado, no quiero decir inferior, sino en otra asignación a la mujer. Pero si es así, quiere decir que te va a ayudar en otras áreas, pero primero eso, que tenga un llamado. Segundo, que esté bajo autoridad. Yo creo que esos son básicos. Y tercero, que te guste. Porque si no te gusta, eso debe ser lo primero. Dice que debe ser lo primero, que es carnal. Oye, que te guste, pero claro, porque mira, a mí me enseñaron algo, mi apóstol Osvaldo Basoalto, un hombre muy íntegro, dijo, aunque estés casado, quiero que sepas que ya nació la mujer que te quiere hacer caer. Ya nació. Y seamos honestos. Nosotros somos más feos que una mentira mal hecha, pero hay una gracia de Dios. Entonces se acerca, te arregla la corbata, hermanita, ¿por qué estás tan sola? Mira, tú me bendices tanto, y empieza por ahí la cosa, y al final es una trampa del enemigo. Por eso, una mujer no tiene que dejar solo a su esposo nunca. Nunca. Porque ya nació la cochina perversa que ve a mi pastor como un pollito asado. De la compra. Ya lo ve como un pollito, entonces lo ve como rostizándose así. Ya nació ese hombre que te ve a ti como un pedazo. Sonia se ríe porque Sonia sabe de qué estoy hablando. Mira esa sonrisa maléfica. Mira, se salió hasta de la pantalla, Sonia, mira. Y con la mujer pasa lo mismo. Ya nació ese tipo que te va a endulzar la oreja. Ya nació ese hombre que por un momento, para satisfacer una necesidad no sexual, emocional de ti, te va a querer llevar al oscurito. Y si te llevan al oscurito, no es para cantarte un corito. No. Entonces, en el caso de los solteros, discernimiento, llamado, un sinfín de cosas. Mi amor, ¿ibas a decir algo? Al tiro allí para que pregunte. Tenemos que hacer un discipulado soltero, en serio, no hay que hacerlo. Para complementar un poco, digamos que, y hablo por mi experiencia personal, cuando nos enamoramos del Señor, nos enamoramos de la obra, ¿cierto? Nos enamoramos de servirle. Pero mujeres, nuestro primer llamado, como decía mi esposo, es ser ayuda idónea. Entonces, a mí me encantaría quedarme hasta las 11 de la noche leyendo la escritura, conversando con las mujeres de la iglesia, pero yo sé que a las 3 de la mañana tengo que estar orando por mi esposo que está acá sentado, leyendo y recibiendo la palabra rema del Señor. Entonces, partiendo de lo que decía hace un momento, podemos hacer muchas cosas para el Señor. Entonces se puede decir, mi esposo no está aquí porque estuvo en otra actividad de la iglesia, o mi esposa no está aquí porque se trasnochó. Nosotras como mujeres hacemos vigilia, y así yo me acuesto a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, yo sé que al otro día tengo que estar sentada con mi esposo en el discipulado. Por eso es ser ayuda idónea.
Y viceversa, como decía el pastor Camilo, como decía la pastora Nancy, mi esposo puede trabajar todo el día, pero si tenemos una actividad de mujeres, él está acá sentado acomodando el OBS, bueno, todo el tema que yo no manejo. Eso es ser complemento, eso es ser sacerdote. Entonces podemos justificarnos, es que no estoy allí porque estoy haciendo otra cosa para el Señor, cuando el Señor lo primero que nos llama es a hacer una sola carne, no solamente en lo personal, no solamente en el matrimonio, sino también dentro del servicio del Señor. Mujeres, ustedes sin caer en como lo hace el mundo, en celos, pero usted debe saber su esposo a quién disipula, usted debe saber su esposo, obviamente hay temas íntimos, cosas que se manejan, pero usted tiene que estar allí, porque como decía ahorita mi esposo, hay hombres que están allí que el enemigo va a usar para dividir y mujeres que van a usar para dividir. Entonces usted no puede abrir esa brecha. Es que mi esposo está allá sirviendo, el Señor lo usa no, usted debe saber qué es lo que está haciendo su esposa, qué es lo que está haciendo su esposo, porque realmente estamos en un tiempo que el enemigo va a usar cualquier ventanita pequeñita para traer división, y el hecho de no estar juntos dentro de algo que aparentemente es sencillo es división dentro del matrimonio. Ahora, déjeme decir algo que es sumamente importante y dejo de inmediato que Angie, porque terminamos con esto, se nos hizo la hora, dejamos los próximos 5 para el próximo sábado. Hay un tercer elemento y miren, escuchen, yo sé que estoy tocando un área sensible, mírenme, un área donde yo fracasé. O sea, no parto hablando desde lo que tengo hoy día. ¿Se entiende, cierto? Porque no quiero ofender a nadie. Yo fracasé en esta área, fracasé ostentosamente, horriblemente. O sea, no hay palabra. Yo no tengo ex. Yo tengo un testimonio de liberación del demonio, del lazo, etc. Bueno, escuchen, déjenme decir 2 cosas. Y con respecto al tercer punto que quería enseñarles a las solteras. Esta es la buena noticia y les tengo una mejor noticia. Puede que sea cristiano, puede que tenga un llamado, pero hay otro elemento que es importante, que acepte el diseño de Dios para su hogar. En ese diseño el hombre es la cabeza. Que soy la feminista. Ser cabeza es más difícil que ser mujer, que la que edifica el hogar. Yo les contaba que yo iba manejando en el auto e iba jugando con Amy. Eso a mí me enseñó mucho. Iba frenando y andando, porque no había nadie en la calle. Y frené en una de esas. Y frené suave, no fue una... Fue suave. Fue suave, yo lo vi suave. El tema es que Amy salió proyectada. Moretón acá y sangre en los labios. Yo me di vuelta, casi lloro. Y yo le digo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y Dios me dijo, porque fallaste como cabeza. Porque una decisión tuya es la responsabilidad de bendecir o maldecir tu hogar. Eso es ser cabeza. Pero mi esposa es la que edifica la casa. O sea, yo manejo el auto, pero ¿quién pone la música en el auto? A eso me refiero, en estilo de vida, ¿no? Yo no escucho música secular, pero ella es la que me toca el tango, me baila rock. O sea, el ambiente de la casa lo da ella. Y yo quiero reconocer algo públicamente. Yo soy un fregón, en serio. Yo vivo acelerado todo el día. Yo me meto acá y ya estoy pensando en 3, 4 cosas y es un defecto mío. Entonces, a veces tiendo a responder mal y yo siento que lo hice mal y mi esposa no me levanta la pelea. Se calla y yo sigo orando y el Espíritu Santo me dice, anda y le hablaste duro. Porque al final, la que genera esa armonía, se levanta a hacer guerra espiritual, es ella. Ella tiene una asignación y yo tengo otra asignación. Entonces, con mi esposa estamos preparando un discipulado de parejas que lo vamos a hacer público. El punto es
¿Qué dice Proverbios 31:10? Camilo, ¿puedes leerlo, por favor? Mira, déjeme, Mujer léelo, por virtuosa, favor. ¿quién la hallará? Y lo que Dios nos ha dado es esa mujer virtuosa. Cuando Salomón dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es porque él nunca fue feliz, porque él nunca encontró esa mujer que fuese esa ayuda idónea para él. Por eso Salomón lo escribe con tanta sabiduría. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y creo que Dios a nosotros nos ha entregado esa mujer virtuosa. Haciendo el ejercicio sobre qué es la mujer virtuosa, le decía en una reunión a las damas, les dije, léanse del Proverbios 31, del 10 al 30, y saque de cada versículo qué dice Dios de usted como mujer virtuosa. Cuando yo hice el ejercicio, me di cuenta de la calidad de mujer que Dios me había dado a mí. Entonces, a nosotros nos toca, como hombres, también leer ese texto para saber que la mujer que tenemos al lado fue la mujer virtuosa, idónea, que Dios nos dio a nosotros. Una mujer que es nuestra ayuda, no nuestra esclava, porque es que hay algo que nosotros como siervos del Señor no hemos entendido, y es que nuestra mujer, nuestra esposa es nuestra mujer, nuestra ayuda, no la esclava, no la que a veces ignoramos. Claro. Buen aporte. Déjeme terminar con esto. No todo se enseña. La mayor cantidad de cosas se transfieren. Enseñanza y transferencia de vida son dos cosas diferentes. Cuando yo llegué a Colombia no me gustaba Millonario. Alfonso es de Millonario, todo azul. Yo era de Santa Fe porque había un director técnico cristiano sin conocer el tema. Pero cuando empecé a ver que era un demonio por ahí, y Alfonso empezó a regalarme cosas de Millonario y vení para acá. Tocó hacer una liberación, pa. Claro, te enseñaron terminé, ahora soy hincha de Millonario. ¿Por qué? Porque caminamos juntos. Afileto evangelista. Miren, déjenme decir algo. Déjenme enseñarle algo. Nosotros como pareja podemos enseñarte como maestro, pero podemos transferirte algo a tu esposa que tal vez no tenga. Lo bueno de mi esposa es que es una mujer de paz. Yo a veces le cuento un problema y ella no me confronta, se va a orar y yo la escucho orando en la pieza. Padre, ahora. Y eso es transferible. Hasta donde puedas, mírenme, hasta donde puedas, tráela al discipulado. Tráela, inténtalo. Empiecen a desarrollar esta actividad de transferencia de vida juntos. Ruth, tu esposo, el esposo de usted, los solteros, piensen en las tres cosas que les he dicho. Si usted no quiere quedarse soltero, ore y ayune y no se quede soltero. Si usted cree que... Porque nosotros normalmente manejamos el don de continencia. No, lo que pasa es que creemos que el matrimonio tiene que ver con un estado de temperatura corporal. No, es que no puedo, no resisto. No es verdad. Esto tiene que ver con idoneidad. Esto tiene que ver con compañeros de vida. Esto tiene que ver con algo más importante que tus hijos. En serio. Un psicólogo cristiano decía, si el barco se está hundiendo y tienes a tu hijo y a tu... era Ordóñez, y tu hijo se está ahogando, tu hija se está ahogando y tu esposo se está ahogando, ¿a quién tienes que salvar? Él decía, a tu esposa. A tu esposa. Porque te voy a contar algo, tu hijo se va a ir, tu hija se va. Te estás aferrando a algo que no es tuyo. Gracias por tu alegría, gracias por tu entusiasmo. Tu hijo te va a venir a visitar y te va a dejar los nietos. Eso es lo que va a hacer. Y voy a decirte algo, cuando aparezca el hombre de tu hija, que la adolescencia de las niñas es mucho más complicada que te va a dejar. Dios no te dio un hijo para que te lo quedes. Dios te dio un hijo
para que lo formes para Él. Te va a la universidad y lo perdiste. Ahí es la prueba de lo que hiciste con él, con ella. O cuando se va para otra iglesia a tocar. Está hablando por la herida. Está hablando por la herida. Bueno, oremos. Déjeme repasar las 3 cositas que son muy sutiles, pero que sí te detienen en gran manera. El individualismo. No vivir haciendo las cosas en la revelación de este tiempo. Tu reacción en la inteligencia espiritual. Enseñé solo 4, ¿cierto? 4. Uy, me faltaron 6. Tu equipo matrimonial, juntos, para todos lados. Angie, ¿todavía tu pregunta calza o no calza? Ya no calza. La va a hacer por interno. La va a hacer por interno. Oremos. Es un honor estar con ustedes. Hay como 10 pastores que a lo mejor ingresan la próxima semana. Cuando no se tiene prioridades. Sí, es cierto. Oremos. Ha sido un honor. Vamos a hacer la oración. Primero tu esposa y luego tus hijos. Mira lo que... Y Camilo es viejo en esto. ¿Cuántos años de casado tenés, Camilo? Apóstol, si Dios nos permite y no ha venido todavía, el 29 de marzo cumplimos 15 años de casados. Pero soy hijo de pastor. Y el problema radica en que a veces tanto hombres como mujeres siempre escuchan decir, primero mis hijos. No, primero no son los hijos. Primero es en mi caso, primero es mi esposa. Porque es que los hijos nacen, crecen, se reproducen y se largan. ¿Y con quién me quedo? Yo me quedo con mi esposa. Que se larguen antes de reproducirse. Porque si se reproducen antes que se larguen, ya estamos en problemas. Me supieron entender. Pero la cuestión es que muchas veces decimos primero mis hijos, primero los hijos. Es más, en una reunión de parejas le decía a las damitas, les decía, ustedes lo primero, cuando están comiendo pollo, las mejores presas, dice uno, la mejor presa es para mis hijos. No, la mejor presa no es para los hijos, la mejor presa es para el esposo, y los hijos luego siguen. Luego lo mismo pasa con el hombre, el esposo hacia la esposa. La primera que debe ser servida es la esposa, luego los hijos. ¿Por qué? Exacto. Porque es que siempre se deja en primer lugar los hijos. Cuando ellos ya se van y ya quedamos solos, ¿con quién me quedo? Yo me quedo con mi esposa, y si no sé en este tiempo a valorarla, cuidarla, respetarla, mantenerla, cuando estemos solos vamos a tener conflictos como pareja. No, y déjame añadir algo, Camilo. Cuando tú pones a tus hijos sobre tu esposo, sobre tu esposa, eso se llama altar. Y esos altares, Dios los derriba con violencia. Con violencia. Dígame, No los derriba a la buena. En serio, te lo digo de verdad. No es que Dios te desarma la piedra con piedra, no. Dios te saca esos altares con mucha violencia. Te voy a decir algo pequeñito. Perdóname que me meta ahí. Hay algo que a mí por lo menos me pasa en mi caso. En el carro, el puesto de al lado es de mi esposa. Es de mi esposa. Y ahí yo tengo a mi hijo Samuel, a Tatiana, mi otra hija, mi yerno. Y a veces cuando mi esposa no está, yo me molesto con él. Le digo, mi amor, es que este puesto es tuyo, no es de otra persona. Tú tienes que estar acá. Y a mi hijo le digo, atrás, compañero, porque la que tiene que estar al lado es mi esposa. Seguro. Esposa. Y ella, ese es el puesto de ella, ahí al lado mío, ella tiene que estar ahí. Es que a veces decimos, detrás de un buen hombre, detrás de todo hombre hay una mujer, no es detrás, es al lado, cogidos de la mano, no hay el gurre, no, ahí al lado de nosotros tiene que estar nuestra esposa. Es nuestra esposa y tiene que ocupar el lugar que le pertenece. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como siervos. Traten de que sus esposas y esposos estén en el próximo discipulado, el próximo sábado. Yo cancelé una actividad que tenía con Nancy, ¿cierto, Nancy? Que teníamos una actividad sumamente importante con Nancy. Nancy, ¿tú estás de cumpleaños hoy día o mañana?
El próximo viernes. Ya, bueno. Esto lo contamos la próxima semana. Ayer está el cumpleaños. El gallo. Hay gallitos. ¿Se te cortó, Camilo? ¿Qué ibas a decir? Ayer es por el cumpleaños la pastora Betty, la esposa del pastor Luis. ¡Eja! Vamos a orar por ella. Oye, entonces traten de traer a su esposo, traten de traer a su esposa, que se saque. Es que, mira, como trate, donde estés con tu esposa estará la iglesia, porque la mujer representa a la iglesia. Eso representa. Como yo la trate a ella, trataré a la iglesia. Los esposos traten de traerlos. No pienso yo. Oremos. Yo tendré que orar por el milagro. La tuya está listo. Padre, te damos gracias. Amén. Por por esta reunión de pastores, de obreros fuertes, cosas imperceptibles, cosas que nosotros asumimos como normales, que por tener la mente de Cristo no deberían ser normales. Señor, todo lo que está deteniéndonos lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Con humildad te pedimos comenzar a trabajar en estas cosas que son pequeñas, pero grandes delante de tus ojos. Perdona, Señor, toda rebeldía, perdona todo pensamiento nuestro que no esté acorde al tuyo. Y te damos toda la gloria, toda la honra de Jesús, toda la honra del Padre, toda la honra del Hijo y toda la honra del Espíritu Santo. Señor, somos pastores que se están preparando para el arrebatamiento de la iglesia. Gracias, bendícelos a ellos 1000 veces más que a nosotros. Y si algo les dolió, hacia la espada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dame un segundo. Tengo todo en ti, tú eres mi porción. Tú me proteges, aún en la oscuridad, siempre me guías. Mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. Dudas y temor, mi ancla eres tú. Tú me rodeas con cantos de amor y de liberación. Mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado
temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. Tú lo prometiste y nunca fallarás, y nunca fallarás. Siempre tú estarás conmigo hasta el final, conmigo hasta el final. Tú lo prometiste. Presenta su programa El ADN de Jesús.